Hola, bienvenidos al Ministerio Embajadores de Esperanza, un ministerio comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. Mis amados y amadas, muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Vamos a compartir una enseñanza sencilla y más que una enseñanza, una reflexión. Y esta reflexión gira hoy alrededor del sacerdote Elí. Tome nota de estas citas, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1. El versículo se lo dejo de tarea, usted lo busca. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra: y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Eso dice ese versículo. ¿Cómo estaba Elí? Estaba sentado. Otro versículo que vamos a mirar. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y el tercer versículo que vamos a mirar es Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 18, que dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Esta sencilla reflexión en esta madrugada de martes se titula Elí y su silla. Elí y su silla. En estos tres pasajes encontramos a Elí en la misma posición, sentado en una silla. Primero, junto al pilar del templo de Jehová. Segundo, vigilando junto al camino. Y tercero, al lado de una puerta. Elí empieza sentado, continúa sentado y muere sentado. A esto es a lo que le podemos llamar una vida de silla. Era un ministro. Recordemos que Elí era un ministro, era un sacerdote, cuyo ejemplo ninguno de nosotros debemos imitar, porque el estar sentado en una silla puede traer varios problemas. El primero de ellos, quitarle la visión al creyente. Cuando un creyente no lleva una vida espiritual activa, sino que está sentado en una silla, corre el gravísimo peligro de perder la visión. Y hoy, siglo XXI, ¿qué representa el estar sentado en una silla? Lo que significa estar en una silla es estar inactivo,
desinteresado por las cosas de Dios, por dar fruto, por servir, por estar caliente espiritualmente. Por eso mucho creyente, no poco, muchísimo, que están sentados en una silla desde hace mucho tiempo, mucho rato, han perdido la visión. Su vida espiritual no tiene sabor, no tiene sentido. Su relación con Dios no tiene ningún sentido. Y en este caso a Elí, el estar sentado le quitó la visión. Porque dice la palabra ahí en Primera de Samuel que Ana se levantó después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Estaba en el templo, pero estaba sentado. ¿Qué pasó? Mire, Ana, una de las dos esposas de Elcana, era estéril. Penina, la otra mujer, le había dado hijos a Elcana. Y a causa de esto, Penina se convirtió en rival de Ana y la molestaba por su esterilidad. En su desesperación por esta situación, Ana oró a Jehová e hizo un voto de dedicar a Dios ese hijo que Dios le diera. Pero Elí, el sacerdote, por estar sentado en su silla, no tuvo el discernimiento, no entendió lo que Ana hablaba en oración. Elí estaba observando la boca de ella y pensó que Ana estaba ebria. Por eso Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana se defendió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Elí perdió la visión. El estar sentado le hizo perder el discernimiento. Estaba en el templo, pero no entendía. Cuando usted se da el lujo de llevar una vida espiritual sentado en la silla, le va a pasar lo mismo que a Elí. Ana estaba orando y literalmente Elí se imaginó una cosa. Pensó que Ana estaba borracha, ebria. Mentira. Ella estaba clamando. Pero ¿por qué él, siendo el sacerdote, no tuvo el discernimiento? ¿Por qué Dios no le mostró? Qué peligro estar sentado, ser indiferente a la palabra de Dios, a la obra de Dios, al servicio. Todos tenemos un llamado a dar fruto de una manera o de otra. Y muchos creyentes se limitan a eso, a estar sentados en la silla. No les interesa nada más. No les interesa dar fruto de almas. No les interesa dar fruto para Dios. No les interesa apoyar la obra de ninguna manera. Y muchos creen que yendo a una iglesia ya están apoyando. Qué engañados están. El otro peligro que puede venir cuando una persona está sentada, permanece sentada en la silla, es que se puede llenar de temores. Dice la palabra: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.
¿Qué estaba pasando aquí? Los filisteos estaban enfrentados al pueblo de Israel y efectivamente los estaban dominando. Se enfrentaron en una zona contra los israelitas llamada Ebenezer y mataron a 4.000 israelitas. Eso está ahí en el capítulo 4. Y esa derrota hizo que los israelitas buscaran el arca del pacto que estaba en una ciudad llamada Silo. Y fueron y la trajeron con ellos al campamento. Porque el arca, que representaba la presencia de Dios y la victoria de Dios. Entonces el pueblo dijo, no, para que no nos derroten más, lo que nosotros necesitamos tener en nuestras manos es el arca. Entonces, ante toda esta situación, los filisteos se enteraron y atacaron el campamento del pueblo de Israel. Y en ese ataque, los filisteos mataron 30.000 soldados del pueblo de Israel. En ese combate murieron los hijos de Elí. Y cuando trajeron el arca, Elí estaba lleno de temor, porque representaba la presencia de Dios. El arca era símbolo de victoria. Y el hecho de que el arca pudiera ser tomada por los enemigos podía significar derrota para el pueblo de Dios. Y la enseñanza, la reflexión que podemos sacar de esto es que una persona, un creyente, que se limita a estar en una actitud pasiva en su vida espiritual, literalmente el temor se puede apoderar, o los temores se pueden apoderar de esa persona. Y tarde o temprano puede empezar a perderse del privilegio de vivir en la presencia de Dios. El tercer peligro de estar sentado en la silla es que el estar sentado lo puede llevar a una muerte. Dice el tercer versículo que leímos: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Así hay creyentes viejos y pesados. Lamentablemente para Elí, el hábito de estar sentado en la silla se convirtió en su modo de vivir, en su costumbre, en su destino. Por estar sentado se cayó. Por eso es que la gente que quiere llevar un ministerio sentados, o una vida espiritual sentados, siempre van a ir hacia atrás. Estando sentados se fue hacia atrás. No crecen, no maduran, no avanzan. Se les pasa la vida sumergidos en sus luchas emocionales, psicológicas, en sus traumas, en sus problemas, pero nunca dan fruto para Dios. No hay crecimiento.
Y la caída de este hombre fue fatal. Se cayó, se desnucó y murió. Muchos caen y se levantan. Pero Elí cayó y quedó ahí. Y Elí no se dio cuenta que su muerte estaba en esa silla. Y muchos hoy no se dan cuenta que su muerte se está dando por estar sentados en una silla, en la silla de la indiferencia hacia la obra de Dios, hacia su palabra. Muchos están contentos con la vida espiritual que llevan, sin dar fruto para Dios, sin hacer el esfuerzo de predicarle a otros. No les interesa. Y solo dicen, yo cumplí, yo cumplo con hablar, yo cumplo con decir, pero no hay dolor, no hay clamor por las almas, por dar un fruto. Están sentados en la silla. Y dice la palabra que este hombre era viejo y pesado. Y en un sentido espiritual, un hombre viejo es aquel que ya no tiene visión en su vida espiritual, en su relación con Dios. Es una persona que está estancada, que ha perdido el entusiasmo. Y esa expresión pesado significa torpeza. Entonces, cuando dice la palabra porque era hombre viejo y pesado, lo que está diciendo es que era un hombre que había perdido la visión y se había vuelto torpe en cuanto al propósito y el llamado de Dios. Elí engordó sentado en una silla hasta que le llegó la muerte. La reflexión y la enseñanza en esta hora es a que roguemos al Dios del cielo para que a usted y a mí no nos pase lo mismo, porque la iglesia está llena de muchos creyentes, mis amados, que están sentados en una silla y no se han dado cuenta. Y sus oraciones solo alcanzan para vivir orando y clamando por sus necesidades personales, pero nunca por crecimiento espiritual y nunca para dar fruto para Dios. Y te pedimos en esta hora, Señor, que esta sencilla enseñanza nos dé la exhortación, la reflexión que necesitamos. Y que si hay personas que están viviendo una vida espiritual, sentados en una silla, pueda haber un cambio nacido de un arrepentimiento del corazón. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la fuerza para entender, para avanzar, para crecer. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes y que nos ayudes, que a cada hombre, a cada mujer, le inquietes a crecer y a dar fruto, fruto de almas para ti, porque estamos llamados a ser esos buenos árboles que damos buenos frutos, Señor. Porque un fruto de caminar contigo no es la obediencia ni la santidad. Esos son mandamientos que tenemos en la palabra. Es un mandamiento vivir en obediencia, es un mandamiento congregarse, es un mandamiento escuchar la palabra, leerla, estudiarla, meditarla, orar, ayunar, interceder. Son mandamientos. Pero tú quieres que demos fruto, Señor. Y que demos fruto abundante. No permitas que nuestra vida se nos pase simplemente
llenos de peticiones personales y egoístas. Porque cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, ¿qué te vamos a decir? Que estuvimos toda la vida absorbidos por las peticiones emocionales, los conflictos en la relación de pareja, por los sufrimientos personales, por lo que tuvimos, por lo que no tuvimos, por buenos trabajos, por buenos ingresos, por tener comodidades. ¿Qué te vamos a decir? Señor, hace 8 días la tía de Brigitte no imaginó estar hoy en su presencia. Tú ya tenías escrita el día, la hora, el cómo, el cuándo, el lugar, todo. Y así lo tienes escrito para nosotros. Que ese día no llegue, que ese día no nos sorprenda sin estar preparados y sin estar dando fruto para ti. Porque esos son los tesoros que acumulamos para tener allá en el cielo y que nos acompañarán por la eternidad. Ayúdanos a dar fruto en el nombre poderoso de Cristo, porque ciertamente estás llamando a embajadores a un tiempo de evangelizar, a un tiempo de abrir la boca y no solo abrirla, sino de insistir, de orar, de clamar, de interceder, de ganar almas para Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. Ayuda a mi hermana y a mi hermano. Trae una inquietud de levantarse de la silla si es que hemos estado allí. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos, Jesús. Afuera hay mucha necesidad, que no seamos indiferentes. Tú tienes dolor por las almas que se pierden. Muchas veces nosotros nos levantamos a señalar y a criticar. Pon en nosotros esa carga y ese dolor. Ese deseo de dar fruto para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Salimos para nuestras actividades del día con tu bendición y con tu protección. Guárdanos y protégenos al que sale en su carro, a pie, a tomar el transporte público, en su moto, en taxi, en transporte privado. Guárdanos y protégenos. Que ángeles acampen a nuestro alrededor, Señor, guardándonos. Y ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, a vivir este día para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.